Bueno, así se señalaba por varios participantes en la reunión ministerial de la Asociación de Estados del Caribe que tuvo lugar en La Habana, fin del mandato de Cuba al frente de esta organización y también un momento para tener previo una reunión sobre temas de cooperación. Jorge, tú que estuviste siguiendo estos acontecimientos ahí de primera mano, ¿qué importancia tiene que se haya logrado después de la cumbre de presidentes de la AEC en La Habana, que ahora sus ministros de Relaciones Exteriores se reúnan también aquí en esta capital y esa primera convocatoria a un foro de cooperación entre los países, las empresas del Caribe, cómo puede marcar de ahora en adelante el trabajo de esta organización? Sí, buenas noches, Randy, a ti y a los amigos televidentes. Haciendo un pequeño ejercicio de semiótica, los periodistas que estábamos en la cobertura de este evento, llegamos a la conclusión, yo creo que empírica, de que unidad, concertación, complementariedad y cooperación fueron las palabras más repetidas por cada una de las personas que asistió a este evento, tanto a lo de altos funcionarios como a lo de los cancilleres que se reunieron aquí. Reuniones de la Asociación de Estados del Caribe. Y esas palabras precisamente definen la importancia de que todos los países de la región estén dialogando en torno a las preocupaciones fundamentales que tienen sus naciones, y más que sus naciones, sus pueblos. Uno de los principales, el tema del transporte y la interconectividad marítima y aérea. Cuando uno, el primer día, yo tomé en la mano los horarios de vuelo de llegada de los principales cancilleres. De los 25 de la Asociación de Estados del Caribe, más de 12 venían en aerolíneas que primero fueron a Estados Unidos, para luego venir a La Habana. Porque no hay conexión directa. Es un síntoma, y el resto fueron a Panamá, bueno, una nación más cercana a Centroamérica. Y de la zona del Caribe. Al hub sí, exacto, del Caribe. Pero qué interesante que más del 60% venían en vuelos procedentes de Estados Unidos. Porque es más fácil conectar a una gran nación que conectar a las islas del Caribe. Por eso hace algunos días veíamos la noticia de Air Caribes, que empezó a volar a La Habana. Oye, cuán importante es que ya haya un vuelo intrarregional que conecta a algunas de las capitales principales. En los años 70 había un vuelo de Cubana Aviación que algunas personas, periodistas, bromeaban, le decían el tren lechero, salía de Caracas, iba a Guyana, de Guyana a Trinidad y Tobago. Bueno, ahí fue el atentado de Barbados, en uno de esos vuelos que hacía tantas escalas para llegar a La Habana, pero interconectado al Caribe, con Jamaica, con Trinidad con Antigua Barbuda, Barbados, Guyana. O sea, y sobre la base de ese tema, el transporte es uno de los pilares fundamentales, de los ejes fundamentales, porque eso contribuye al mismo tiempo al turismo, contribuye al mismo tiempo a la economía. Al comercio. Al comercio. O sea, hay un incremento del comercio intrarregional, sobre todo Cuba con determinadas de estas naciones, pero aún falta muchísimo por hacer. De hecho, lo más novedoso de esta reunión, diríamos, más allá de lo político, fue la primera conferencia de cooperación que se desarrolló el miércoles en La Habana, con más de 100 participantes, 71 delegaciones. Había que ver ahí lo mismo delegaciones de Corea del Sur que de Holanda, que nuestras... Serbia estuvo en estas reuniones de la Asociación de Estados del Caribe. Yo estuve en el aeropuerto cuando llegó el canciller de Serbia y decía, lo que estamos buscando son aliados en una región que vemos con una fortaleza que no estamos viendo en otros lugares del mundo. Entonces, cuando se hace un balance de los resultados, todo el mundo dice que la primera conferencia de cooperación, sobre todo, es la novedad de confluir con temas determinados, 7 grandes proyectos que se presentaron para la conectividad, el transporte marítimo, aéreo, el tema del cambio climático, y el que más concitó incluso financiamiento ya a nivel internacional es el relacionado con la erosión costera. O sea, cómo las naciones del Caribe se han dado cuenta que si no hay unidad y concertación en torno a temas tan importantes como el cambio climático, todas estas pequeñas islas que hoy reciben 40 millones de turistas en un año, van a perder su principal fuente de ingresos, porque no van a tener playa que ofertar a los turistas. O sea, yo creo que Jane Summer, la secretaria general, hacía énfasis en esto, en cómo esta primera conferencia, que es algo muy novedoso, incluso lo subrayado, importante para la región, logró concitar el interés de todo el mundo. Y al mismo tiempo, al haber una disminución, ella hacía referencia a esto, haber una disminución de los programas de las Naciones Unidas por las mismas crisis cíclicas de la economía a nivel mundial,
una disminución del aporte de recursos financieros a determinadas áreas de gestión, pues es muy importante buscar financiamientos alternativos. Sobre todo cuando ha disminuido la inversión extranjera directa en América Latina y hay que buscar entonces vías, maneras de atraer a ese otro capital también para el desarrollo de nuestras naciones. Ahora, esta cumbre marcó, como decíamos, el fin de la presidencia cubana de la AEC y el inicio de la presidencia venezolana en esta organización. ¿Cómo catalogaron en su conjunto los países, Jorge, la gestión de Cuba en este periodo al frente de la AEC? Mira, lo fundamental es que no hubo un solo canciller, una sola persona que entrevistáramos y que no hablara del papel de Cuba en este último año, en la revitalización de la Asociación de Estados del Caribe. Yo creo que no fue por gusto que el año pasado se le diera a Cuba la presidencia pro tempore del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, por el prestigio que tiene Cuba en una zona en la que hay otros organismos trabajando y en la que Cuba le ha dado un impulso muy grande, sobre todo al tema de la unidad y de la cooperación, unidad política y cooperación. O sea, el Caribe, desde el año 72 que se restablecieron relaciones diplomáticas con algunas de estas naciones del Caribe, Guyana entre ellas, el Caribe ha estado al lado de Cuba en la lucha contra el bloqueo, por ejemplo, en todo momento. Cada vez que ha habido una pelea, el Caribe está al lado de Cuba. Y yo creo que Cuba ha sido, en ese sentido, recíproca con el Caribe. Hoy hay más de 32.000 cooperantes cubanos en el Caribe. De ellos, 31.000, alrededor de 27.000 hasta los 30.000 en la esfera médica. En Haití, solamente en Haití hay 600 y tantas médicos trabajando ahí. O sea, es una relación en dos sentidos. Y yo creo que es muy importante porque ha logrado que no solamente esa cultura que nos une, ese mar que nos une, al mismo tiempo que es una brecha fundamental, haya permitido que todas las naciones que estuvieron en la reunión ministerial hiciera y hablara muy bien del trabajo de Cuba en este último año. Y pasarle el batón a Venezuela, pues yo creo que primero que nada es un reconocimiento a que la crisis que muchos han hablado, que es una crisis terminal de la revolución bolivariana, no es tan así. De que hay confianza política en ese país, de que va a haber un relevo. Entrevistamos a la canciller Delcy Rodríguez acá en La Habana, tuvimos esa oportunidad y Delcy decía, mira, primero que nada es el reconocimiento a la revolución bolivariana y al pueblo de Chávez, que está batallando todos los días. Yo creo que esa es la primera gran victoria en ese sentido. Le pregunté, ¿hacia dónde va a estar enfocado? Seguimos sobre la base de lo que Cuba ha impulsado en el último año, la revitalización desde la cooperación y poner al servicio todos los mecanismos del ALBA y de CELAC, incluso Petrocaribe también, en función de ver cómo seguimos ayudando al Caribe. Hoy el 40% de la matriz energética del Caribe la proporciona Petrocaribe. O sea, la importancia es muy grande. El presidente de Petrocaribe, ha habido problemas, hay una baja de los precios del petróleo, pero seguimos, o sea, no hay, y es importante destacar esto porque el año pasado Obama y el vicepresidente Biden el ex vicepresidente Biden y el ex presidente Obama estuvieron haciendo reuniones por abajo del telón con algunas de estas naciones del Caribe, hablando apocalípticamente de que Petrocaribe se iba del aire con los precios actuales del petróleo, y no fue así. Petrocaribe sigue aportando a estas naciones caribeñas. Son parte de esas realidades que ha impulsado Cuba en este año de gestión y, como tú decías, de una nación de Estado del Caribe que perdió fuelle, perdió quizás ímpetu en algún momento durante la pasada década, pues ha comenzado a retomar a partir de esta presidencia de Cuba y que por supuesto debe continuar con la gestión de Venezuela. Pero hubo más en estos días acá en La Habana y la cumbre Cuba-CARICOM fue otro momento importante. Les propongo hacer un breve alto y después regresamos para hablar de este tema. La ascendente trayectoria de CARICOM, la participación activa de todos sus Estados miembros y de Cuba en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y en la Asociación de Estados del Caribe, así como la membresía de varias de nuestras naciones en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y de Petrocaribe, han contribuido notablemente al avance de la integración. Constituye un imperativo continuar defendiendo la unidad de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños como el mecanismo indispensable, legítimo, unitario y diverso de concertación política
que ha permitido reunir por primera vez y bajo un propósito común a los 33 estados de nuestra América. El CARICOM se mueve hacia adelante en su misión de desarrollo regional y ha diseñado el plan estratégico quinquenal para el periodo 2015-2019. El objetivo es reubicar a la región y hacerla más flexible económica, social, ambiental y tecnológicamente. Pero el CARICOM no puede alcanzar sola estas metas. La cooperación y el intercambio de nuestros socios como Cuba son necesarios. Bueno, Jorito, nos habíamos acostumbrado un poco cada 2 años en diciembre ver estas reuniones entre Cuba y CARICOM, unas veces en La Habana, otras en algunas de las sedes del Caribe, pero esta concertación acá en La Habana de los ministros de Relaciones Exteriores de la AEC pues permitió un nuevo encuentro entre Cuba y CARICOM. ¿Qué importancia le concede a esta reunión? ¿Cuáles fueron, en tu opinión, los saldos más importantes que tuvo este encuentro entre Cuba y CARICOM? Yo creo que desde el punto de vista conceptual, la secretaria general, que aquí estaba de la Asociación de Estado del Caribe, Jane Summer, que la veíamos aquí en pantalla ahora, definió algo que yo creo que es poético, pero al mismo tiempo es muy simbólico. Ella decía alinear las estrellas, cuando se refería a poner a la Asociación de Estado del Caribe, a CARICOM, a CELAC, al ALBA y algunos otros mecanismos de Centroamérica sobre la base de un mismo eje. Es lo más importante que sucedió en esta reunión. O sea, el reclamo de muchos de estos, decía el canciller de El Salvador, no nos integramos para enfrentar a nadie, sino para estar más fuertes como región. O sea, él hablaba incluso de voz propia, ver cómo una región pueda presentarse ante organismos internacionales, ante Naciones Unidas, ante otros, Ginebra, derechos humanos, etcétera, con voz propia y una voz fuerte. Ese es uno de los principales desafíos hoy que tienen los países de América Latina y el Caribe. Presentarse, y yo creo que la Summer lo definió muy bien cuando decía alinear las estrellas. O sea, poner Petrocaribe en función de CARICOM, también en función de CELAC, y ampliar muchos de estos organismos, no solamente en petróleo, sino también en materia de salud, de educación, de cultura. Porque el mayor reclamo hoy está en que la mirada de muchos de estos países de CARICOM sigue siendo cuánto nos puede afectar que Gran Bretaña haya salido del Brexit, haya salido con el Brexit de la Unión Europea, o cuánto nos puede afectar que Donald Trump quiera construir un muro en México. O sea, cuánto hoy está afectando los grandes ejes hegemónicos de poder a los países de la región. Pero siempre ha habido una relación especial de CARICOM con Cuba desde que aquellos grandes países caribeños, Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, decidieron retomar, a pesar del imperio yanqui, las relaciones con Cuba en los años 70. No, el vínculo histórico ha sido fundamental en esto. De hecho, en diciembre se celebra todos los años el Día de Cuba-CARICOM. Este año vamos a celebrar el aniversario 45 y va a ser en Antigua y Barbuda. El canciller de Antigua y Barbuda fue uno de los que mejores definió la estrategia de interrelación. Hubo momentos políticos de Cuba de agradecimiento a CARICOM y también de CARICOM, porque las cifras que se manejaron, bueno, estamos hablando de más de 5.000 graduados en escuelas en la parte de formación de recursos humanos, un incremento en el vínculo comercial del 98% respecto al 2005, estamos hablando de más de 120 millones de dólares. Y cómo hacer que todas estas economías, cuando hablamos de los problemas de CARICOM, estamos hablando de los mismos problemas de la Asociación de Estado del Caribe, la interconectividad aérea y marítima, el cambio climático, las especies que se han desarrollado en el área del Caribe y que afectan el turismo y la pesca, etcétera, en el área. Por tanto, lo importante es cómo se logra esa interrelación entre todos estos organismos para tratar de llevar adelante los pueblos, sobre todo los pueblos de la región. Se firmó por parte de Cuba y se entregó a la Secretaría de CARICOM el segundo protocolo de comercio en el que Cuba aumentó las cantidades de productos de CARICOM con rebaja arancelaria. Este es un acuerdo que viene del año 2000. Había más de 1.000 productos ya, se sumaron unos 340 productos y eso va a ser muy bueno porque va a permitir que si, digamos, un importador cubano compra productos del Caribe, cuando pague esa importación ya está disfrutando también de esas rebajas arancelarias en las aduanas. Es decir, es beneficio para ambos, para el exportador caribeño y para el importador cubano. E incentiva obviamente el comercio en la región. O sea, ya existía
Tiene 17 años este acuerdo. Este segundo protocolo lo que hace es ampliar todos los beneficios económicos en ese sentido. Y reafirmar la importancia entonces que Cuba le da a su región natural, que es esta del Caribe. Y sobre todo porque hay países que incluso es asimétrico. Hay países en los que Cuba no tiene preferencia arancelaria. Sin embargo, Cuba se la está dando. O sea, ahí es esa forma de, desde la política, también influir en la economía de la región. Claro, la economía más grande de la región, por supuesto, pues trata de manera asimétrica como corresponde a esas economías más pequeñas del Caribe, siendo además parte de ese sentido de la solidaridad que Cuba ha tenido siempre hacia el Caribe. El Caribe solidario, yo creo que lo fundamental de esta reunión de CARICOM-Cuba, más allá del reconocimiento a Cuba, a los países del Caribe por el trabajo que han desandado en los últimos tiempos, es mantener vivo un mecanismo que sobre todo tiene identificado cómo trabajar, hacia dónde ir y qué más hacer en función del beneficio de los pueblos de la región. Bueno, gracias Jorge por haber compartido con nosotros estos minutos de análisis sobre las reuniones caribeñas que tuvieron lugar en La Habana, Cuba, fin del mandato pro tempore de Cuba en la Asociación de Estados del Caribe y un nuevo encuentro entre Cuba y CARICOM acá en la capital de nuestro país. Siga con nosotros.